cirqueros. Circo Volador anuncia que su contenido para jóvenes ya puede ser encontrado también en el pasillo de radio. Programas frescos con distintos contenidos. Aprovecha la promoción, todo al 24x7. Desde tiempos inmemorables, el hombre se ha preguntado muchas cosas acerca de su entorno y en esa búsqueda de la verdad ha creado mitos, Que no es la última. leyendas, dioses y religiones. El intro no es el último. Hasta ahora ha sido que nada es lo que parece. Y me vale. Cuando se llega a un punto sin retorno en busca de la anhelada sabiduría. Malvenidos sean a Veritas de Universos. Bienvenidos todos ustedes a una nueva emisión de su programa Veritas de Universus. Me quedé un poco callado antes de comenzar porque quería que escucharan un poco la música. Lo que tenemos de fondo es la Sinfonía número 6 en B menor de Tchaikovsky. Obviamente, al estar hablando de un tema ruso, pues se tenía que poner uno de los más grandes compositores que la madre Rusia ha dado. El día de hoy, por encargo de mi queridísima Sofía, vamos a estar hablando de la perestroika. Fue un movimiento social muy importante en la Rusia de los 80s y principios de los 90, lo cual terminaría detonando en la disolución de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Rusas. ¿Y qué les parece si, haciendo honor a este tema, más allá del fondo que estamos escuchando del buen Tchaikovsky, nos vamos a ir con uno de los himnos nacionales más hermosos que hay? Obviamente el mexicano entra en los primeros lugares de esa lista. Y esto que vamos a escuchar a continuación a manera de introducción, perdón, se me está viendo, teléfono en cabina 679-802-90, el WhatsApp 55 37 66 20 59, Facebook, Instagram y Twitter nos pueden encontrar como Circo Volador y Circo Volador Radio, a un servidor como Asmisael.Montenegro del ERS y Lord-Asmisael. Ahora sí, vámonos a escuchar esta pieza que a mí, por lo menos en lo particular, cada vez que la escucho me pone la piel chinita porque realmente es sumamente hermosa. Esto que vamos a escuchar a continuación es, o era, mejor dicho, el himno nacional de la URSS, de la Unión Soviética. Ingeniero, por favor, dele play, y ustedes, los que están ahí, no se me muevan porque esto apenas está comenzando.
Escuchas The Universus, un programa donde se busca la verdad del universo. ¿Cómo ven ese gran himno que fue el de la Unión Soviética? Mi querido hermano, por ahí me está saludando Eloy Galvez desde Toluca. Me dice, buena música de fondo. Era el track, mi hermano. Lo que estamos escuchando ahorita, eso que estamos escuchando ahorita, es la Sinfonía número 6 en B menor de Tchaikovsky. Una pieza realmente hermosa. Y bueno, tú que estás dentro de la gran arte del canto y la música, sabrás de sobra que es una de las piezas más hermosas. Pues bien, como les mencionaba al principio, el tema de hoy es la perestroika. Por ahí Sofía me manda saludos y tengo entendido que también me está escuchando, me está mirando la pequeña Angelina. Muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. La perestroika, esta palabra tal cual, es reestructuración. Digamos que las cosas estaban bastante mal en la Unión Soviética a mediados de los 80 del siglo pasado. Llega un momento en el que un territorio o una nación es tan vasta y tan grande que se convierte en algo insostenible. El ejemplo más claro antes de la Unión Soviética pues vendría a ser el Imperio Romano, que llegó a ser tan vasto, tan grande, que en cierto momento pues fue insostenible. Por eso es que se parte en dos. En el caso de lo que le pasaría a la Unión Soviética, tratan de cierto modo de rescatar esta unión de repúblicas de todos estos países que estaban bajo el mismo techo y bajo la misma batuta. El encargado de llevar a cabo dicho rescate, dicho milagro ruso, si lo pudiéramos llamar de esta manera, fue el que en aquel entonces era el presidente, el señor Mikhail Gorbachev. Él junto con, bueno, no digamos que junto con, sino que tuvo de cierto modo el apoyo de George W. Bush padre, obviamente, que en aquel tiempo se encontraba siendo el presidente de los Estados Unidos. Por acá mi querido hermano Eloy me dice, me hiciste recordar mis zapatos perestroika de los 80. Pues yo creo que esos zapatos han de haber sido como ortopédicos, ¿no, mi hermano? Y te reestructuraron por ahí la plantilla del pie, la planta del pie. Cuando todo se estaba viniendo abajo, Mikhail Gorbachev se da cuenta que hay que hacer un cambio, que si esto va en el camino en que ha estado yendo los últimos 60 años, bueno, sí, 60 años más o menos, el futuro de la Unión Soviética iba a ser el despeñadero. Ahora, hay que también hablar que el hecho de que se tomaran cartas en el asunto y llevar a cabo la perestroika también tendría que ver que Mikhail Gorbachev, al igual que muchos de los grandes partidarios, valga la redundancia, del partido soviético, querían dejar atrás esa estampa, esa imagen de ser stalinistas, es decir, tenían ya un oscuro pasado con lo que fue todo la dictadura de Stalin, y que 40 años después todavía se seguía diciendo que los rusos eran malos, los rusos eran el diablo, los rusos eran opresores, etcétera, etcétera. Esto obviamente mermaba en la economía. Desde 1987, los aliados occidentales de Rusia y Japón debatían sobre cuál debería ser la manera más apropiada de darle ese giro de 360 grados al camino que llevaba Rusia hasta ese momento. Las respuestas no se hicieron esperar y fueron muy variadas, desde la actitud que tenían ellos como nación, es decir, la Unión Soviética hacia el mundo, como la actitud que tenía el mundo para con la Unión Soviética. A medida que Gorbachev no había demostrado con hechos su deseo de reformar, se iba abriendo una especie de brecha que separaba de Oriente y Occidente en esta manera de ver las cosas. Recordemos que Gorbachev, aun cuando era quien gobernaba, pues había ideas diferentes. Hay gente que quería seguir bajo el mandato, bajo el techo de la Unión Soviética, y hay gente que ya no quería continuar bajo este techo. Entre estos países pues tenemos a Crimea, tenemos a en un programa lo hablamos acerca de Yugoslavia, bueno, en este caso teníamos a Estonia, a Lituania, a muchas repúblicas o países
que ya no querían estar bajo el mandato de la Unión Soviética, que querían lograr su independencia, pero que no era nada más de decir nos independizamos, se necesitaba capital, se necesitaba una especie de reforma para llevar a cabo dicha cosa. Aunque el objetivo principal de haber llevado a cabo la perestroika fue una reforma económica que permitiera a la Unión Soviética salir de una vez por todas de ese bache que venían arrastrando y también de la mala pues publicidad que se tenía pues en el mundo. Recordarán, y me voy a salir un poquito del tema, pero sirve muy bien como dar pie al comentario. En la película de Rocky 4, cuando llega este ruso a Estados Unidos y quiere enfrentar al campeón, etcétera, hay partes claves de la película donde se hace ver cómo se tenía esa especie de resentimiento norteamericano en contra de la madre Rusia, a pesar de lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, había heridas, había muchas cosillas ahí inconclusas que no permitían que la madre Rusia pudiese salir adelante como ellos hubiesen querido. A eso hay que sumarle lo que les había comentado, que todavía veían en Rusia ese fantasma del stalinismo, de esa dictadura tan fuerte. Las causas, tal cual, de la perestroika se pueden resumir en 7 cambios que se pretendieron llevar a cabo. Estos cambios se han ido formando sucesivamente y que fueron haciendo la agenda política y social de Mikhail Gorbachev, pero comenzaron mucho antes de que él fuera elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y seguirían siendo algo que lo marcaría durante todo el mandato. Los 7 factores, a manera un poco más breve, porque se darán cuenta que es un tema sumamente amplio. El primero de estos factores fue la crítica situación económica, moral y social y política de la Unión Soviética, heredada por la gente que venía de atrás de este mandatario. El segundo punto era el fracaso del modelo de crecimiento económico de la Unión Soviética, que este modelo había sido debido a una revolución industrial que se había llevado a cabo, basado en contribuciones crecientes de mano de obra, capital y tierra al proceso de producción. Es lo que se le denominaría políticamente hablando como desarrollo excesivo o extensivo. El punto número 3 era que la sociedad soviética que le había tocado dirigir a Gorbachev era muy diferente a la que había heredado Brezhnev, ya que ésta se caracterizaba por su juventud, por su preparación y por el resurgimiento de una nueva clase media que podía estar fragmentada y carecer de poder, pero que imponía sus aspiraciones de salir adelante, salir del hoyo. Ahora, otra de estos puntos, el número 5, sería la número 4, la revolución tecnológica en las sociedades capitalistas. En los últimos 15 años, estamos hablando de principios de los 70 hasta 1985, casi todos los países capitalistas habían entrado en la tercera revolución industrial, caracterizada por la información y la robotización y la telemática, para una sociedad más preparada a lo que se podría venir en futuras ocasiones. El punto número 5 que detonaría o que echaría a andar la perestroika sería el deterioro de la posición internacional de la Unión Soviética a finales de los años 70 y comienzos de los años 80. Ya lo platicamos al principio del programa, todo esta índole. Ahora bien, el punto número 6 era la llegada al poder en Moscú de una nueva generación política. Es decir, en este pleno de gente que estaba en el partido de comunista, pues eran gente que habían combatido, muchos de ellos, en la Segunda Guerra Mundial, es decir, que habían ya venido arrastrando el hueso durante décadas y décadas y heredando el puesto, pero ahora se imponía una juventud, esa juventud que había crecido con las historias del abuelo, con las historias del padre, lo que había sido la Gran Guerra, de que habían sufrido ya los estragos de una especie de cortina de hierro, porque así se le denominó, que habían sufrido también la gravísima problemática de este problema de los misiles en Cuba, entre Estados Unidos, entre Rusia, entre a ver quién aprieta el botón primero, y pues llegamos hasta la luna. Y por último, la personalidad de Mikhail Gorbachev. Este nuevo presidente soviético había demostrado astucia, cautela, capacidad de trabajo, dotes de orador, ausencia de compromisos o
deudas con una vieja guardia, es decir, de tener que mantener esos fósiles, o esos, como decimos aquí en México, esos dinosaurios, todavía dentro del Parlamento. Aunque lamentablemente la realidad en esos momentos era mucho más compleja que simplemente 7 puntos que estaban en la agenda, como otros dirigentes en circunstancias muy distintas, pero empeñados igualmente en una transición importante en el régimen ruso, en el régimen del país, desde dentro, sin traumas, sin confrontaciones civiles, el de unirse, pero no se podía unir. Realmente eso ya había sido insostenible. Había ya muchas revueltas, había ya muchos mítines sociopolíticos en los cuales algunas repúblicas, República Checa, por ejemplo, era una de las que querían a fuerzas ya salir de ese yugo soviético, ya no aguantaban más. Y desde esta distinción entre la imagen externa y la imagen interna del líder soviético, ambas reales y ambas posiblemente necesarias, entre una persona pues buena onda, bonachón, que entendía al pueblo, que había hecho una gira de trabajo para escuchar lo que la gente quería. Y fíjense lo que son las cosas. Posiblemente si hubiesen sido otras las circunstancias, lo que el pueblo le hubiese pedido a Mikhail Gorbachev posiblemente hubiese sido o más trabajo, o más escuela, o más hospitales, o que los precios de los combustibles bajaran, o la canasta básica bajara. A él lo que le pedían a gritos era su independencia. Cada vez que él visitaba una república que estaba bajo el yugo de la Unión Soviética, la gente en mantas, en cartulinas, etcétera, le decían: queremos la independencia, queremos que nos deje salir de la Unión Soviética. Ahora, la perestroika, desde que se lleva a cabo, va sufriendo una especie de evolución. Esta perestroika o esta reestructuración de la Unión Soviética no nace para resolver injusticias sociales ni como defensa de los derechos humanos. Es realmente la respuesta a una crisis general de un sistema que estaba podrido, que ya era totalmente ineficiente, que no había modo en que pudiera seguir operando de este modo. La solución propuesta por el presidente, por Mikhail Gorbachev, fue la de la modernización de este sistema que ya no estaba funcionando. Para lograr esta, Gorbachev propuso de primera entrada 4 objetivos básicos y fundamentales. Modificar las instituciones y métodos de trabajo para introducir competencia e incentivos en cuanto a la calidad e innovación. Institucionalizar la autoridad, acabar con la ley de la jungla mediante la licitación de mandatos de la clase dirigente. Legitimar el sistema en el interior y en el exterior, incorporándose a la sociedad internacional y acoplando la legislación nacional al derecho internacional. Este punto es bastante importante, este que les acabo de leer, porque al lograr o al echar a andar este punto iba a dar un giro, iba a cambiar totalmente la perspectiva que tenía el mundo en cuanto a la Unión Soviética, en cuanto a Rusia. Y finalmente, reincorporar la población cada día más despolitizada y marginada del poder a la vida política y económica del país. Había gente que estaba harta de saber de política, que el partido va a dar un discurso, no, mejor apaga el radio, que el partido lanzó la primera plana del periódico, no lo compres, ¿para qué? La gente no quería saber de política, estaba harta, pero por el otro lado también estaban protestando, es decir, de cierta manera estaban provocando un movimiento político-social, a pesar de que ellos básicamente estaban siendo apolíticos ante la situación. Mikhail Gorbachev no llegó a la Secretaría General con un plan cerrado ni claro en los objetivos. En un estudioso y un dirigente muy flexible que fue aprendiendo con los años, es decir, básicamente a prueba y error, es entonces que nos encontramos con que la perestroika fue un proceso y en su evolución se distinguen hasta ahora 3 fases económicas y otras tantas políticas. Estas fases tienen o tuvieron las siguientes características. Cada fase se impone y solapa con la anterior, es decir, utilizaba de escudo la anterior para poder avanzar con la siguiente. En un orden cronológico no se corresponde necesariamente con las prioridades del cambio, depende más bien de la superación de los obstáculos concretos que se van encontrando. Cuando echan a andar la perestroika, obviamente tienen un objetivo, tienen un problema que atacar,
pero no se centran solamente a atacar ese problema, sino que en el camino de atacar ese o esos problemas primarios fueron apareciendo los siguientes, que es lo que hacían: desviar un poco la atención del primer problema, dársela al siguiente, tercero, cuarto problema, y así hacer una especie de tratar de resolucionar varios problemas a la vez. Ahora, el tercer punto era que cada fase se conviene y exige decisiones más dramáticas que las anteriores. Esto es así porque cada fase se hace más urgente en la modificación de intereses o privilegios más fuertes y cambios ideológicos más profundos. Por acá estaba, se me ha olvidado mandar por el saludo, estaba Azucena, muchísimas gracias por estar. Por acá estaba mi querido hermano y también mi venerable maestro Jorge Padilla, muchísimas gracias, mi hermano. Por ahí me estaba comentando el día sábado: mientras tú haces tus programas, yo estoy haciendo tarea. Espero que por ahí en la tarea que estés haciendo, mi hermano, no se te vaya por ahí escribir o ponerle perestroika o ponerle Gorbachov o ponerle alguna de estas palabras que estoy mencionando. El primer objetivo de Gorbachov, nada más al ser elegido como secretario general, fue movilizar a los sectores económicos, mejorar la disciplina, eliminar los comportamientos antisociales, como por ejemplo la campaña en contra del consumo del alcohol. Esto fue muy importante porque aquí estaban perdiendo mucho dinero. Aún ahora, Rusia, si ponemos una tablita entre su mercado, en el primer lugar tenemos el vodka. En segundo lugar tenemos las artes, llámese música, llámese ballet, etcétera. Tenemos las artes. Después tenemos el caviar. Y en cuarto y quinto lugar, aunque se repite, tenemos el armamento. El famosísimo, y ahora sí que la siempre fiel y confiable, Kalashnikov modelo 1947. El hecho de que hubiese campañas dentro de Rusia que satanizaran hasta cierto punto el consumo del alcohol resultaba irónico y contraproducente, siendo que ellos eran los productores y exportadores más grandes de vodka en el mundo en ese momento. Así se acabaría con cierto modo con lo que era la corrupción, el vicio muy enraizado en la sociedad soviética y agravado por los métodos de la dirección que habían dejado las anteriores administraciones. En esta primera fase, Gorbachov empieza a hablar de la necesidad de ajustar los salarios conforme a la productividad y no tanto al principio de igualdad. Esto tiene mucho que ver también con el comunismo. El comunismo decía: todos vamos a ganar parejo, no importa si Pedrito nomás apretó 5 botones, pero Juanito apretó 20, no importa. Todos vamos a ganar lo mismo. Esto tenía en gran descontento al pueblo, al obrero ruso. Entonces Gorbachov lo que hace es: cada quien va a recibir un salario conforme al trabajo que haga. Si Juanito quiere nada más apretar 5 botones en todo el día, pues es problema de Juanito. Pero si Pedrito quiere apretar 20, se le pagarán esos 20 botones, obviamente con un incremento a comparación de Juanito. El momento decisivo de esta primera fase fue durante el Congreso número 27 del Partido Comunista de la Unión Soviética, inaugurado el 24 de febrero de 1986, en el que el presidente Gorbachov presenta un programa económico global cuyos elementos principales son la autonomía financiera para las empresas, la transferencia de competencias del partido a los directivos de las empresas en cuanto a la gestión económica del país. Estos primeros momentos de radicales cambios fueron muy importantes para la perestroika. Ahora, el propio Gorbachov reconoció de manera pública la oposición que estaba encontrando a sus reformas en Karazhboch en 1986. En algunas ocasiones la respuesta inicial para hacer frente a la oposición de la perestroika había sido el destapar la crítica a los medios informativos, abrir la prensa, la radio y la televisión a las opiniones más diversas. Recordemos también que esto también fue muy importante porque después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos más de 40 años, el pueblo básicamente no tenía
voz ni voto. Se tenía que hacer lo que el partido demandaba, y si alguien opinaba lo contrario estaba en contra del partido, y estar en contra del partido prácticamente era estar en contra de Dios. Así de fuerte era. Entonces, cuando llega esta reforma dice, no, vamos a dejar que la gente exprese sus opiniones, vamos a dejar que la gente cree un criterio, vamos a abrir radio, televisión y prensa. Gorbachev se echa encima a muchísimos militantes del partido, pero también anexa a las grandes filas de gente que no había estado de acuerdo por cómo se llevaban a cabo las cosas, para volverse totalmente simpatizantes de este nuevo régimen y de cómo se llevaban ahora las cosas. Es decir, habían salido de ese letargo de no querer saber de política, y ahora estaban ya activos, y ahora sí querían que su voz se escuchara finalmente. Esto habla de una reforma a gran escala, una reforma muy grande. Lamentablemente, cuando se lleva a cabo una reforma de estas magnitudes, es decir, a un tamaño nacional, como en el caso de la Unión Soviética, ¿hubo resultados? Sí, sí hubo buenos resultados. Lamentablemente, los resultados negativos se veían venir y no se hicieron esperar. Aunque estos resultados negativos se tenían ya, vamos a llamarlo computarizado, antes de que se echara a andar la gigantesca maquinaria de la perestroika. Y estos resultados predecibles eran también favorables, pero eran también desfavorables. ¿Qué les parece si nos vamos al siguiente track de esta tarde? Esto que vamos a escuchar va a correr a cargo de un grupo bueno, sí es un grupo, no puedo decir que sea una banda. Ellos son de la República Checa, que de hecho, por las letras que tienen, por la música que hicieron, en algún momento fueron excluidos. Ellos, si en algún momento pisan tierras checas, van a ser metidos a prisión por ir en contra del régimen que se vivía en aquel entonces. Por ahí mi ingeniero de audio anda un poco perdido. Bueno, adelanto un poquito. Esta banda no es tan conocida aquí en México, aunque tengo entendido, gracias a Elizabeth, que me ha instruido, ellos han venido aquí a el país. Me refiero a Laibach. No sé si ustedes tengan noción de esta banda. Ellos tocan, y por favor corríjanme, tocan algo de industrial, algo de electro. Esto que vamos a escuchar fue el primer track que yo escuché de Laibach, que se me quedaría grabadísimo durante muchísimos años. Lamentablemente, en esos años en los que se me quedó grabado el track, yo me olvidé de cómo se llamaba la banda, hasta que en algún momento, y gracias a Elizabeth, pude recordarlo. Tienen unos covers muy buenos. Esta rola es la versión, digamos que remasterizada, porque a mí me tocó todavía escucharla en un viejo cassette. Esto es de Laibach y se llama Tanz mit Laibach. Regresamos con más. Espero sigas cómodo, que te hayas terminado tu cigarrillo y bebido un poco de vino. Continuamos en Menitas de Universos. Von
¿Qué dice mi querido hermano Eddie? Saludos, mi querido hermano Mr. Diablo. Perdón que te corrija, mi hermano, pero no es Mr. Diablo, es Don Diablo. Así como cuando te equivocas de número o no sabes a dónde marcaste, es Don Diablo. Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Ok, me había quedado con que algunos de los resultados que iba a llevar a cabo o que se habían tratado de ser previsibles acerca de la perestroika. Fíjense, Gorbachev sabía que la tarea era prácticamente titánica y era tan titánica que cuando se hablaba de plazos, y esto tiene que ver mucho con la política, de decir, bueno, vamos a llevar a cabo tal campaña, tenemos tanto tiempo para hacer esto, esto y esto, y nos vamos a trazar un plazo de 1 año, 2 años. En el caso de la perestroika, una parte de esta reestructuración de la madre Rusia, Gorbachev había hablado más de una ocasión de que los resultados al 100% o los mejores resultados de esta reestructuración se iban a ver hasta el año 2000 tentativamente. O sea, estamos hablando de que se hablaba de una reestructuración de casi 15 años. Cuando estos datos empiezan a salir a la prensa, a la televisión y a la radio pública, la gente se escandaliza y dicen no vamos a soportar, no vamos a aguantar, y no por capricho, es que realmente no iban a poder aguantar esta reestructuración, esta reforma de 15 años. ¿Por qué 15 años o por qué Gorbachev lo visualizaba hasta 15 años? Porque había que modernizar el aparato productivo, lo que se exigiría abandonar la planeación centralizada y adaptar el sistema libre de mercado, desestalinizar y liberalizar el sistema político, cultural y social, no nada más interno de Rusia, sino también ante el mundo. Si lo ocurrido en los primeros 5 años al frente de Gorbachev, de la URSS, sirven o hubieran servido de alguna pauta, el progreso de desestalinización y liberalización política era más fácil de culminar que el proceso de modernización económica. Es decir, era más fácil decirle al mundo, Stalin lleva 40 años muertos, nosotros no somos Stalin, nosotros no queremos ese régimen de la cortina de hierro y seguir gobernando con, valga la redundancia, con martillo de hierro. Era mucho más fácil esto que realmente sacar de una manera total del atoradero o del hoyo a la Unión Soviética, hablando política y socialmente. Los obstáculos pues eran 4 escenarios posibles que conducirían a los siguientes escenarios. El primer escenario era, además de lo mismo que se había visto desde que se lleva a cabo o se trata de llevar a cabo la perestroika, este escenario requería un ejercicio más firme en el liderazgo por Gorbachev para hacer frente a los nacionalistas y a las resistencias burocráticas. Exigía probablemente que Gorbachev se convirtiera definitivamente en un déspota ilustrado. El segundo escenario es a un retorno de los años de Andropov, una de las personas que lideró la Unión Soviética. Este escenario era más factible si Gorbachev fuera sustituido en 2 o 3 años por un conservador, como por ejemplo por ahí figuraba un Ligashov o un representante del sector legitimista como el primer ministro Rishkov. Por acá está mi querido hermano Alberto. Saludos, mi hermano, gracias por estar viendo el programa. El tercer escenario sería un retorno de Brezhnev, o lo que sería peor, a una dictadura cívico-militar más o menos ilustrada, es decir, retroceder 40 años en el tiempo y poner al frente del gobierno de la Unión Soviética a alguien parecido a Stalin. Y por último, el cuarto escenario conduciría a una nueva versión de las reformas a las que
estaban pasando, por ejemplo, en Hungría con un importante ingrediente inexistente en esta, que sería el de el nacionalismo. Este escenario era el más factible si Gorbachov sería desplazado 4 o 5 años después de haber vaciado de poder al Politburó, es decir, la Cámara importante, la Cámara de Representantes rusa, y al Comité Central, y si de las elecciones locales saliera una mayoría, la cual no era para nada probable. De ahí se desencadenaría una tormenta en toda la extensión de la palabra, e incluso ya una vez que fue puesta en marcha la perestroika, que hasta cierto punto estaba dando resultados, estaba dando frutos, había todavía gente conservadora o gente que no estaba para nada de acuerdo de estos cambios, y habría una especie de golpe de estado, así, tal cual. En algún momento Gorbachov tuvo que huir a Tazajistán, mientras los tanques y los camiones llenos de soldados desfilaban por las calles de Moscú. Lo que hubiera pasado en otro escenario, en otro momento, en otro país, es de que hubiese habido dos frentes militares, entre los que apoyaban a Gorbachov y entre los que estaban orquestando este golpe de estado, pero no fue así. Lo que sucedió es que la gente salió a las calles, la gente se paró enfrente de los tanques, no los dejaron avanzar, y a un unísono, a un coro de todos, empezaron a cantar y a decir que ellos no querían más sangre, ellos no querían más guerra, ellos querían un cambio. Y realmente ese cambio Gorbachov no lo pudo visualizar en ese momento. Incluso se mandó a un plebiscito nacional acerca de qué era lo que quería el ruso promedio. Todo aquel hombre, mujer y anciano, porque los niños obviamente no contaban legalmente, qué era lo que querían, qué era lo que necesitaban para que ellos pudiesen poner de su parte y sacar a la Unión Soviética del hoyo en el que estaban. Les comentaba hace un rato, algunas personas hubiesen pedido hospitales, educación, bajar el precio de la canasta básica, mejores salarios, pero lo que la gente decía cada vez más y más y más fuerte era: queremos nuestra independencia, queremos separarnos de la Unión Soviética, queremos ser nosotros. Los que encabezaron fueron obviamente Croacia, fue la República Checa, fue Yugoslavia, Lituania, Estonia. Se habla por ahí también de otras repúblicas, porque realmente eso era Rusia. Eran países que en algún momento fueron independientes, pero que se fueron anexando o los anexaron a la fuerza, como en su momento sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial con Alemania, que anexó algunos territorios para conformar esa Alemania nazi de los sueños de Adolfo Hitler. Cuando a Gorbachov le cae el 20 de lo que está sucediendo, y le cae el 20 que la única manera de salvar a su país ya no es tanto meterle mano a la perestroika, ya no es tanto industrializar, ya no es tanto independizar la banca, etcétera, etcétera, sino que el único camino que quedaba, en la única forma de salvar al país de una especie de nueva guerra civil o de confrontación o del colapso político o social, era la disolución de la Unión Soviética, algo a lo que Gorbachov se puso en una negativa, es decir, se aferró con uñas y dientes a que la Unión Soviética no dejara de existir. Estamos hablando que la Unión Soviética a mediados de los 80, bueno, ya estamos hablando de principios de los 90, había sido uno de los imperios más grandes y más duraderos que el mundo hubiera visto en ese entonces. Había sobrevivido a grandes personajes de la historia. La primera persona que lo fundó sería el llamado Iván el Terrible, pero irían desfilando también grandes personajes. Había resistido la invasión napoleónica de 1800, había resistido la Segunda Guerra Mundial, había resistido esa gran cortina de hierro que sí, ellos mismos se impusieron, no fue el mundo quien se las impuso, pero habían ya resistido tantas cosas para simplemente decir: señores, la Unión Soviética deja de ser
tal cual. Ya no podemos ser la Unión de Repúblicas Socialistas rusas. Vamos a dejar que cada quien se vaya por su lado, que cada quien funde de cierta manera o refunde su república o su país. ¿Qué es lo que sucede? Se le mete mucha presión a Mikhail Gorbachev. Es cuando en uno de esos encuentros con dirigentes de Francia, de Inglaterra, se encuentra en medio del océano en un submarino atómico. Se da este encuentro entre él y entre George W. Bush, padre, obviamente. Gorbachev le dicen, porque realmente no hay un video, no hay una grabación de esta conversación, pero dicen que Gorbachev le hace pues visible la preocupación que tiene lo que está sucediendo en su país, y se dice que George Bush le dice: lo mejor que puedes hacer es dejar a esa gente libre, declarar la disolución de las repúblicas socialistas soviéticas y que cada quien haga ahora sí que lo que quiera con su país, con su pedazo de tierra. Gorbachev en primera instancia no lo quiso hacer, se puso realmente renuente hasta que finalmente se le quita el poder. No es un golpe de estado militar, sí fue una especie de golpe de estado político, y finalmente se saca a la luz pública en una transmisión que fue vista totalmente en vivo en cada uno de los rincones que hubiese una televisión, y escuchada en cada uno de los rincones donde hubiese un radio en toda Rusia y parte del mundo, cómo se leía esta declaración de la disolución de la República Socialista, de la URSS, de la tan temida URSS. Y aún en ese momento Mikhail Gorbachev no quería firmar ese documento que llevaba la disolución a la madre Rusia. Fue de cierto modo obligado. De hecho, si ustedes tienen oportunidad de ver los videos, Gorbachev muy pero muy presionado y muy a regañadientes toma el bolígrafo, decide firmarlo y se colapsa él físicamente, y también se colapsa el territorio ruso entre los que querían la independencia y los que querían seguir bajo el martillo y la hoz. ¿Qué es lo que sucede posteriormente? Guerras civiles, lamentablemente a una hora, a 33 años de distancia. Por ejemplo, la República Checa sigue viviendo los estragos, porque después de que llega esta independencia que dicen somos libres por fin del yugo comunista soviético, entran en una especie de guerra civil en el cual hacen garras a la República Checa, y bueno, el resultado, como les he dicho, pues es bastante lamentable. El modo que tenía de ver el mundo a Rusia, pues no caería como cayó la cortina de humo, ni aún cuando finalmente cae el famosísimo muro de Berlín. El mundo tiene los ojos todavía puestos en Rusia, porque dicen, bueno, ya se disolvió la Unión Soviética, ya cayó el muro en Berlín, Alemania es libre otra vez, pero ¿qué pasa con Rusia? Rusia, después de la caída de la Unión Soviética, estaba herida, hagan de cuenta así como un animal salvaje que estaba herido, y se tenía que levantar, se tenía que reestructurar. Ahí entra posteriormente un conflicto declarado con Estados Unidos. Ustedes saben todas esas películas famosas de espías famosos, en el cual Rusia, en su afán de sacar el país adelante, de mantenerse a flote, deja un poco de lado lo que es lo social, lo económico, y empieza a meterle más interés y más dinero a la carrera armamentista. Trata de aparecer en nuevas cosas que no habían intentado, como por ejemplo la carrera espacial. Empiezan a suceder muchas cosas, hasta que tendrían que pasar varios lustros hasta que llega al poder Vladimir Putin, que él trata de romper de una vez con todas con ese estigma stalinista, de dejar ya ese pasado donde estaba, y nuevamente echarle carbón a la maquinaria rusa, a la maquinaria no solamente armamentista, sino social, política, médica, etcétera, etcétera. La perestroika es una
Es un tema muy apasionante, la verdad es que ya me está comiendo el tiempo, pero es muy importante. Yo creo que aquellas personas que en la carrera, llámese, ¿cómo se llama esta carrera? Por ahí díganme, politólogos, por ejemplo, administración, etcétera, viene en alguna parte la perestroika porque realmente fue algo titánico. El hecho de que lo complicara es de que el cambio fue tan tajante, tan radical y que abarcaría a toda esa parte. Si nosotros vemos ahorita un mapa de lo que es Rusia actualmente, vemos que es una mole de tierra gigantesca que abarca una parte de prácticamente una tercera parte del continente asiático y una parte de Europa. Imagínense cuando era la Unión Soviética. Era tan grande, era tan vasta, que eso fue la que lo llevaría al colapso. Era tan grande que no pudieron ya sostenerla. Y ojalá y este tipo de acontecimientos históricos, políticos y sociales sirviera de ejemplo para la posteridad, para todos esos gobernantes, para todos esos países que tratan de resolver las cosas con solamente plebiscitos, con solamente poner en consulta ciudadana ciertos temas. El sol no se puede tapar con un dedo. No se puede acabar con un error que se lleva arrastrando decenas de años. El cambio siempre es bueno y el cambio siempre favorece, pero el cambio y los cambios siempre traen estragos consigo mismos. Ya voy a ir cerrando porque aquí ya saben que el tiempo apremia. Bueno, pues este tema fue pedido por la señorita Sofía para allá desde Toluca, que sigue la transmisión en vivo. Si ustedes quieren que aquí toquemos un tema en particular, por favor, tienen toda la libertad de exponerlo, de decírmelo. ¿Qué onda, don Diablo? Quiero que hables de este tema, obviamente que tengan que ver con la métrica, ya saben, historia, antropología, mitología, teología, filosofía, todo eso es tocado aquí por un servidor. Les anunciaba la semana pasada, perdón, me estaba refrescando la garganta. Les avisaba la semana pasada que se van a venir algunos cambios en el programa, son cambios para bien. Yo espero que lo que estoy planeando me salga pues básicamente a pedir de boca. Les repito, son cambios para bien. Necesito hacer una perestroika aquí en el programa Veritas. Y bueno, esta perestroika va a llevarse a cabo mediante el cómo voy manejando los programas, los temas de los programas, un poco también la información y por qué no la música. Si ustedes tienen un tema, y no es que ya esté como disco rayado, pero en serio, yo quiero de cierta manera complacer los que ustedes hayan visto, leído, escuchado en película, en un libro, etcétera, que les haya llamado la atención y que quieran que yo ahonde en el tema. Si yo no lo conozco del tema, créanme que voy a poner todo de mi parte para aprender lo más que pueda acerca del mismo, para posteriormente platicarlos con ustedes. Este no es un programa en donde se enseña, es decir, yo no soy el maestro ni ustedes los alumnos. Es un programa en el cual la finalidad es compartir el conocimiento, que sea algo totalmente recíproco, tanto de este lado como de aquel lado. No sé si ande por ahí mi ingeniero para que ya esté lanzando esta canción. Esto que vamos a escuchar fue recomendación también de Sofía, tan apasionada en el tema. Es una canción, digamos que un tanto vieja, es totalmente rusa. Se van a dar cuenta desde el inicio cómo tiene ese toque militar, ese toque ruso. La canción se llama, lo iba a decir en inglés, pero la verdad es que mi inglés anda súper oxidado. Digamos que la pronunciación o la traducción, vamos a llamar, la traducción correcta sería: la batalla viene otra vez. The battle is going again. Está muy padre el track, a mí me gustó mucho desde que lo escuché. Por acá estaba en la transmisión esta Sorciere, pues ya llegas a los últimos momentos, pero no te preocupes, ahorita en cuanto yo termine subo la transmisión para que puedas disfrutar de el programa. Estoy preparando un programa especial, iba a decir espacial, estoy preparando un programa especial para los últimos días del mes de abril,
por ahí se viene una fecha pues significativa, vamos a llamarlo, esa fecha que cambiaría radicalmente el mundo de mediados del siglo pasado. Me estoy haciendo toda la info para traerles como siempre pues de primera mano. Mi ingeniero de audio pues no aparece, de hecho creo que se fue a calentar la comida o no sé dónde andará, pero todavía hay tiempo. Espero que haya tiempo suficiente para que puedan escuchar este track. Es una pieza bastante padre. Por ahí se me ha olvidado, hay gente que me ha pedido las canciones que están aquí en el programa. Perdón que no las comparta tan rápido con ustedes, pero si ven que se me va la onda, por favor aviéntenme por ahí un inbox y me digan, oye, quiero las canciones de tal programa. Yo con mucho gusto los complazco. Bueno, pues por mi parte esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado el programa. Nos estaremos escuchando y mirando dentro de una semanita. Esto que vamos a escuchar a continuación es La Batalla vuelve otra vez, o está de vuelta, algo así es la pronunciación correcta. Esto fue Veritas de Universus. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos. Por favor, Inge, dele play. Sofía, qué bueno que te haya gustado el programa. Debido a que tú fuiste quien pidió el tema, pues espero que haya sido tu agrado, que haya tratado, bueno, más bien traté de abordar todos los puntos importantes. Tú mejor que nadie sabe que el tema es muy extenso. Sin embargo, pues hice lo que pude con menos de 60 minutos. Les voy a dejar el track. Nos vemos. Hasta pronto.